Facebook Marketplace tiene más de 1.000 millones de usuarios activos al mes y es gratis publicar. No necesitas sitio web, no necesitas inversión inicial y la audiencia está ahí buscando productos. Aún así, la mayoría de los negocios que venden en Marketplace cometen el mismo error. Publican sus productos, esperan y cuando las ventas no llegan, dice que Facebook no funciona. El problema no es Facebook. El problema es que la mayoría solo está usando una de las 3 capas de venta que Facebook ofrece. En este video te voy a mostrar cómo vender en Marketplace de Facebook paso a paso, desde publicar tu primer producto hasta convertir Marketplace en un sistema de ventas completo que genere ingresos de forma predecible. Hola, soy Bianca y hoy vamos a cubrir las 3 capas empezando por la más básica. Capa 1. Venta directa en Marketplace. Empecemos con lo más práctico. ¿Cómo publicar un producto en Marketplace? Vas a tu perfil de Facebook, buscas el icono de Marketplace. En el celular generalmente está en el menú inferior o lateral. Tocas crear un nuevo anuncio. Seleccionas artículo en venta y listo, ya estás en el editor. Lo primero que te pide son fotos. Y aquí va el primer consejo que separa a los que venden de los que no. Usa mínimo 4 fotos con buena luz natural. Una foto del producto completo. Una foto de cerca mostrando la textura o el detalle, una en uso o en contexto y una con referencia de tamaño. El 98,5% de los usuarios de Facebook navegan desde el celular. Tus fotos tienen que verse bien en pantallas pequeñas. Después viene el título. Aquí la regla es simple. Incluye lo que la persona buscaría. Por ejemplo, si vendes una silla de oficina ergonómica, no escribas silla increíble en perfectas condiciones. Pon silla de oficina ergonómica con soporte lumbar como nueva. Las palabras clave en el título son lo que hace que tu producto aparezca cuando alguien busca. La descripción debe contestar 3 preguntas. ¿Qué es? ¿En qué estado está? ¿Y por qué alguien lo querría? No hace falta que escribas un párrafo. Piensa en bullets cortos que se leen en 5 segundos. El precio. Investiga productos similares en tu zona antes de fijar el tuyo. Además, la ubicación. Marketplace prioriza resultados locales, así que asegúrate de que la tuya sea la correcta. Publicas y tu producto queda visible para todos los que busquen algo similar en tu zona. Puedes compartirlo en grupos de compraventa de tu ciudad para multiplicar la visibilidad. Eso es gratis y funciona muy bien. Ahora, hay una distinción importante. Lo que acabamos de hacer es perfecto si vendes productos ocasionalmente. Cosas que ya no usas, artículos de segunda mano o estás probando un producto nuevo para ver si hay demanda. Pero si tienes un negocio, un catálogo de productos, inventario o una marca, necesitas el siguiente nivel: Facebook Shops. Ahora sí, de Marketplace a Facebook Shops. Facebook Shops es la tienda formal de tu negocio dentro de Facebook. Te permite tener un catálogo de productos organizado con variantes de talla y color, checkout integrado y, lo más importante, Product Tags. Los Product Tags son lo que convierte cualquier publicación o reel en una vitrina. El usuario toca el tag y va directo al producto. Muchos negocios usan Marketplace para validar qué productos tienen demanda y después migran los productos ganadores a shops con un catálogo profesional. Es una estrategia de bajo riesgo. Marketplace te da el dato, Shops te da escala. Y cuando combinas shops con publicidad, ahí es donde entra la tercera pieza de la venta directa: los anuncios con oferta específica. Descuentos por tiempo limitado, lanzamientos, bundles. La regla general es que la oferta tiene que entenderse en menos de 2 segundos. Si el usuario tiene que pensar ¿qué le estás vendiendo?, ya lo perdiste. Capa 2. Pipeline. Cuando la venta no es inmediata. La venta directa funciona muy bien para productos de compra compulsiva o precio bajo. Pero si vendes servicios, productos de ticket alto o cualquier cosa donde el cliente necesite pensar antes de comprar, Facebook tiene otro rol. No cierra la venta, la empieza. Esto se llama pipeline de ventas. Facebook captura la atención y la convierte en un contacto real. Un email,
una solicitud demo, una llamada agendada y después tu sistema de seguimiento hace el resto. La herramienta principal para esto son los Leads Ads, formularios nativos dentro de Facebook donde el usuario deja sus datos sin salir de la aplicación. Los campos vienen prellenados, la fricción es mínima y la conversión en móvil es mucho más alta que mandar a la gente a una landing page externa, donde la mayoría falla. Capturan el lead y nunca lo siguen. El lead llena el formulario un martes, nadie lo contacta hasta el viernes y para entonces ya se olvidó de ti. Pipeline sin seguimiento automático es un balde con agujeros. Para que esto funcione, necesitas que esos leads entren automáticamente en tu CRM, que se les asigne una etapa del ciclo de vida y que reciban un seguimiento, un email, una notificación al vendedor, una secuencia de nurturing. Todo sin intervención manual. En HubSpot puedes conectar tu cuenta de Meta Ads directamente desde configuración, marketing y anuncios. Una vez conectado, los leads de Facebook se sincronizan como contactos. Las etapas se rastrean y puedes ver qué campaña generó contacto y si ese contacto se convirtió en cliente. Capa 3. Crecimiento compuesto. Esta es la capa que la mayoría ignora porque no da resultados instantáneos, pero es la que hace que todo lo demás sea más barato con el tiempo. Funciona de esta manera. Cuando publicas contenido útil de forma consistente, la gente empieza a reconocer tu marca. Cuando esas mismas personas ven un anuncio tuyo después, hacen clic más rápido. El retargeting te sale más barato y las conversaciones de venta avanzan más rápido porque no estás empezando de cero. Eso también es monetización, aunque no parezca como una conversión directa. Pero esto solo funciona cuando tu CRM le devuelve datos a Facebook. Cuando Facebook sabe quién interactúa con tu contenido, quién se vuelve un lead y quién termina comprando, puede optimizar tus campañas para buscar más personas como tus mejores clientes, no solo personas que hacen clic. Sin esa conexión, cada campaña es empezar de cero. Con ella, cada campaña es más inteligente que la anterior. El sistema completo. Entonces, el sistema completo de cómo vender en Facebook, no solo en Marketplace, se ve así. Marketing y shops para venta directa. Leads Ads conectado a tu CRM para pipeline y contenido consistente que alimente retargeting más barato y campañas más inteligentes con el tiempo. Las tres capas trabajando juntas. Las marcas que reportan mejor ROI en Facebook no están haciendo más cosas. Están conectando lo que ya hacen. Contenido, anuncios, leads y ventas hablando entre sí en un solo lugar. Si quieres profundizar en cómo armar tu estrategia completa en Meta tanto en Facebook como en Instagram, tenemos una guía gratuita que cubre desde la configuración de tus cuentas empresa hasta la creación de contenido, anuncios de pago y seguimiento de resultados. Además, incluye una checklist descargable con todos los pasos resumidos para que la tengas a mano mientras implementas. Te dejo el link en la descripción. Dale like si este video te sirvió. Guárdalo para cuando vayas a configurar tu sistema de ventas en Facebook y cuéntame en los comentarios. ¿Ya vendes en Marketplace o es la primera vez que lo exploras? Soy Bianca y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!